A continuación revisaremos el tema de propiedades de los logaritmos. La relación que existe entre una función exponencial y una función logarítmica la vimos justamente desde el tema pasado. Ahora lo vemos con detalle. Esta fue la gráfica de la función logarítmica obtenida anteriormente, donde vimos que la relación x igual a 2 a la y es exactamente la representación en su fórmula logarítmica y igual a logaritmo base 2 de x. Pero esta función logarítmica, ¿qué relación tiene con una expresión de este tipo? Es decir, simplemente representando por letras, donde en este caso la b, que es la base, está elevado a la potencia y como función exponencial. Vamos a ver de qué manera podemos transformarla en una expresión como y igual a logaritmo base b de x. La función logarítmica y la función exponencial, vamos a poder hacer este intercambio de valores de manera que podamos obtener su equivalencia entre una y la otra. Vamos a ver algunos ejemplos. Cambie cada forma logarítmica a una forma exponencial equivalente. Si yo tengo el logaritmo base 2 de 32 igual a 5, yo voy a entender que esto lo voy a poder transformar a su forma exponencial de la siguiente manera. Recordemos que cuando yo tengo una forma de este tipo, y representará el resultado, la base justamente es el número 2 que tenemos ahí, y la x en este caso estará representada por el 2. Y vamos a transformarla a x igual a b a la y, función exponencial. Muy bien, vamos a ver cómo existe la equivalencia entre una y la otra. Y para llegar a esta función, el 2 entonces estará representada por la b minúscula, que es la base. Y es justamente el número que nosotros vamos a colocar ahí en la forma exponencial. Es decir, el 2 como base. 32 es la x, que viene a ser esta x que viene siendo el resultado, y ahí lo colocamos. Es decir, 32 será igual a 2, y ahora ya nada más nos falta colocar el exponente al cual se elevaría ese 2 para que nos dé 32, que es el 5, que es la y que representa el exponente del número 2. De esa manera, vemos la lógica que 2 a la 5 es igual a 32. Otro ejemplo. ¿Cómo transformamos logaritmo base 5 de 25 igual a 2? Nuevamente vamos a hacer la equivalencia de la función logarítmica y lo que representa cada una de sus letras a la forma exponencial. El 25 será la x será justamente ese resultado que está representado por el 25. Es decir, es la respuesta. 5 será la base, de manera que cuando nosotros lo colocamos ahí, es simplemente decir 5 a qué número será el 25, y es justamente el 2, representado por la y que será el exponente de nuestro número. De esa manera, la forma logarítmica se convirtió en su forma exponencial y vemos que es correcto porque 5 al cuadrado es 25. Ahora hagamos el proceso inverso, cambiar cada forma exponencial a una forma logarítmica equivalente. Ahí está la forma exponencial y ahora queremos representarlo en su forma logarítmica equivalente. Ahí está el primer ejemplo. Su forma exponencial y queremos representarlo en la forma logarítmica. Viendo la semejanza de las letras, el 7 que es la base es el número pequeño que acompaña al logaritmo. De manera que esto lo representaremos así. Logaritmo base 7. 49 que es la x, que representa el número que acompaña al logaritmo, y se coloca ahí. De manera que leemos logaritmo base 7 de 49 será igual a, efectivamente, el número 2 que está representado por la y que colocamos de esa manera. Entonces, como vemos en la forma logarítmica, el resultado es el exponente, es decir, el 2. La base es el 7 y 49 es el resultado. Otro ejemplo, de su forma exponencial a su forma logarítmica. El 10, que es la base, es justamente lo que acompaña el logaritmo y se representa logaritmo base 10. El 1000 es la x, que se coloca a un lado del logaritmo, de manera que el logaritmo base 10 de 1000
es justamente el 3, es decir, el exponente. Ahora vamos a encontrar el valor de las incógnitas en las siguientes expresiones. Vamos a suponer que yo tengo esa expresión, logaritmo base 3 de x igual a 4. ¿Cómo podré encontrar ese resultado? Bueno, pues precisamente haciendo la transformación. Ya sé que la x, que justamente es la incógnita, viene a ser la x igual como número desconocido. Igual a el 3, que es la base, que está representada por la b, lo colocamos ahí, y simplemente nos falta encontrar el exponente a la cual elevamos el 3, que es el 4. De manera que 3 a la 4 nos da el resultado de la x, que es la que estamos buscando. X es igual a 81. Siguiente ejemplo. Ahora queremos encontrar la base. Nuevamente, aprovechando la transformación de la forma logarítmica a la exponencial, el 64 será la x, o sea, el resultado, de manera que 64 será igual a ¿qué? La base es la incógnita, la base sigue siendo como tal el número a encontrar. Y viene a ser el exponente y la lectura es ¿a qué número vamos a elevar al cubo para que nos dé 64? Bueno, aquí ya sabemos fácilmente que cuando elevamos el 4 al cubo nos va a dar 64. 4 por 4 16, por 4 64. Un ejemplo más. Igual, encontrar ahora el valor de y. Haciendo la semejanza, 216 es el valor de x y es el número que nosotros colocamos ahí. 6 es la base, de manera que es el número que nosotros vamos a tomar como base para elevarlo a un exponente. ¿Cuál? Pues justamente esa es la incógnita. 6 elevado a qué número nos da 216. En este caso, y será igual a, si 6 al cuadrado es 36, 36 por otro 6 nos da 216, de manera que el número de y es 3. 6 al cubo es 216. Veamos ahora algunas propiedades de los logaritmos que nos van a ser muy útiles. Cuando yo tengo un producto de letras, en este caso m por n, el logaritmo será igual a logaritmo de m más logaritmo de n. En el caso de un cociente, el logaritmo base b de m entre n se representará como una diferencia de los logaritmos de m menos logaritmo de n. Una potencia. La potencia viene a ser un factor que multiplica al logaritmo de m. Estas son las tres propiedades importantísimas de los logaritmos. Vamos a ver de qué manera aplicamos estas propiedades para el desarrollo de expresiones. Entonces, empleando las propiedades de los logaritmos, vamos a desarrollar las siguientes expresiones. ¿De qué manera puedo desarrollar esto? Pues simplemente aplico las propiedades. Ya vimos que para una potencia, la potencia pasa a ser un factor y queda logaritmo de m. De ese modo, en nuestro ejemplo, el 12 como exponente pasa a ser un factor del logaritmo base 3 de x. Vamos a ver un segundo ejemplo. Acuérdense, solo estamos haciendo el desarrollo de las expresiones aplicando las propiedades. Como vemos, de inicio hay un cociente. Por lo tanto, para un cociente sabemos que la respuesta es una diferencia de logaritmos. M, que es el numerador, viene a ser el término positivo y el negativo será el denominador. Este cociente se expresará como logaritmo de x por y al cuadrado menos el logaritmo de z a la cuarta. Recuerden, un cociente es una diferencia. Ahora, como siguiente punto, vemos que existe en el paréntesis un producto, x por y cuadrada. Recordemos que un producto se expresa como una suma, por eso escribimos logaritmo de x más logaritmo de y al cuadrado menos logaritmo de z a la cuarta. Finalmente, la última propiedad que vamos a aplicar es nuevamente la de la potencia. ¿La potencia de quién? Pues de y al cuadrado y de z a la cuarta. El primero ya no cambia y quedamos que una potencia se convierte en un factor. 2 logaritmo de y cuadrada menos 4 logaritmo de z. ¿Cómo hacemos ahora el proceso contrario? Es decir, si ahora tengo una suma y una resta, ¿cómo lo expreso como una sola expresión? Ya sabemos que una suma es un producto.
y que una diferencia como la que tenemos es un cociente. Por eso queda logaritmo de x por y entre z. Suma, producto, resta, división. Segundo ejemplo. Tengo factores 3, 2 y el 5. Son los primeros que voy a empezar a modificar. Un factor se convierte en un exponente por las propiedades de los logaritmos. Por eso queda logaritmo m a la 3. El siguiente será logaritmo n a la 2. Y finalmente logaritmo z a la 5. Ahora, tengo aquí un número positivo y dos negativos. Vamos a hacer esto, sacarlo como factor común, el menos. Vean cómo nos queda logaritmo de n cuadrada más logaritmo de z a la quinta. El signo negativo es el que usamos como factor común. Y una suma, quedamos que es un producto. El logaritmo de n cuadrada por z quinta. Y una diferencia, como la que tenemos aquí, logaritmo m cúbica menos logaritmo de ese producto, será un cociente. De esa manera, concluimos esta presentación.